Aleluya. Te alabamos, Dios. Hoy marchamos como parte de la familia mundial de adoradores. Desde que el sol sale hasta que se pone, hay una celebración mundial que no cesa. Con corazones agradecidos, proclamamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado, resucitado de entre los muertos, digno de recibir toda alabanza y honor, gloria y poder. Así que juntos gritemos: que Asia le alabe, que América le alabe, que Australia le alabe, que Europa le alabe, que África le alabe, que todas las naciones le alaben. Compartan nuestro gozo mientras celebramos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hoy marchamos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro culto virtual este Domingo de Ramos. Esperamos que para cada uno este culto sea un tiempo muy especial y muy significativo. Permítanme compartir unos versos de Salmo 103 y luego vamos a orar. Salmo 103, los primeros 3 versículos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Oremos. Gracias, Señor Santo, bondadoso, misericordioso, por darnos este tiempo para acercarnos una vez más a tu presencia, para alabarte y glorificarte y para ser hablados por tu palabra. Permite, Señor, que nuestra mente y nuestro espíritu puedan estar tranquilos y que los ojos de nuestros ojos estén abiertos para ver y recibir todo lo que tienes para nosotros en esta noche. Amén. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día adorarte otra vez. Borraste mi pecado, me libraste de la muerte. Quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice
bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte, grande en amor. Un hombre es grande y tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que das. Muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Bendice, alma mía, al Señor cada día, agradecer al Señor por sus bienes, por sus bondades hacia nosotros. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, dándote gloria por la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hola chicos, bienvenidos a otra clase más de Fila Kids. Gracias a Dios por este tiempo que nos da de poder compartir con todos los niños, con los papás, una lección más. Hemos terminado ya con el libro de Josué, ya todas las lecciones, y el texto del domingo anterior estaba muy bueno, ¿verdad? Y hemos hablado de cómo debemos servir al Señor. Pero hoy día tenemos una lección que se trata, así como el título, el rey servidor. Entonces, ¿cómo un rey puede servir? Se preguntarán, ¿no? ¿Cómo un rey puede servir a los demás? Por el contrario, al rey todos le sirven, todos están dispuestos a hacer todo lo que el rey pide, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre el rey servidor. ¿Ustedes quieren saber quién será el rey servidor? Pues hoy día vamos a aprender acerca de este rey. Pero ya que estamos hablando del rey, de un rey, vamos a hacer esta dinámica. Ustedes ya la han jugado antes. El rey pide. Ya, yo voy a decir algo y ustedes tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque cuando el rey pide, los demás tienen que obedecer y hacer. Por ejemplo, el rey pide que manden muchos corazones ahorita. A ver, manden sus corazones ahí en el Facebook. Ahora, el rey pide que puedan escribir en los comentarios rey, la palabra rey. A ver, el rey pide que escriban rey en los comentarios. A ver, el rey pide que se den una vuelta en sus lugares. A ver, todos están dando vueltas. Todos están dando vueltas en su casa.
Ahora el rey pide que saquen sus Biblias. A ver, ¿cuántos están sacando sus Biblias en casa? Bien, ahora el rey pide que presten mucha atención a la clase de hoy. Bien, chicos, empezamos. La clase de hoy, el rey servidor. Era el tiempo de la Pascua, ¿ya? Era el tiempo de celebrar la Pascua, ¿sí? ¿Y qué era la Pascua, no? La Pascua era un tiempo de celebrar, de fiesta, pero ¿para qué? ¿Para qué se hacía eso? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de celebrar la Pascua? Es que la Pascua era una celebración que hacía recordar a los israelitas que Dios los había rescatado de la esclavitud que vivían en Egipto. ¿Sí? La Pascua era una fiesta donde todos recordaban el tiempo en el que Dios había rescatado a su pueblo, al pueblo de Israel, de Egipto, y los rescató, los sacó de allí porque eran esclavos, ¿sí? Entonces era un tiempo de celebrar, de felicidad, porque recordaban que eran libres los israelitas, ¿no? Y recuerden ustedes cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Recuerden que Dios mandó 10 plagas, ¿sí? En las 9 primeras plagas, el faraón dijo: no, yo no voy a dejar que los israelitas se vayan, que mis esclavos se vayan. No. El faraón dijo: no, no, no. Pero en la 10ª plaga, que era la plaga, que era lo peor ya, y la última plaga, ¿qué tenía que pasar en esta plaga? En esta plaga, todos los primogénitos, quiere decir todos los hijos, los primeros hijos mayores de cada familia, los primogénitos, tenían que morir, ¿sí? Eso era la última plaga, la muerte de los primogénitos, de los hijos mayores de cada familia. Y murieron todos los hijos mayores de la familia de Egipto. Pero Dios cuidó y salvó a todos los hijos de la familia de los israelitas. Dios no permitió que ellos mueran. ¿Y cómo fue que ellos fueron salvos, verdad? ¿Cómo no murieron el pueblo de Israel, los hijos? Fue que Dios les dio y les ordenó, les dio unas instrucciones, les dijo: consigan pan sin levadura, hierbas amargas y un cordero sin mancha. ¿Y qué iban a hacer con el cordero? Que en la sangre del cordero tenían que marcar las puertas de su casa. Así, cuando el ángel de la muerte pasaba por todo Egipto, no les iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque esa sangre los protegía. Y esa sangre significaba que ellos eran el pueblo de Dios y que ellos no iban a sufrir ninguna plaga, ni la última plaga, que era la plaga más horrible que pueda haber. Y también Dios les ordenó a que una vez que salgan de Egipto y vivan afuera de Egipto, todos los años ellos tenían que celebrar la Pascua. Y es por eso que los israelitas cada año celebraban la Pascua. Y lo que hacían es matar a un cordero y lo comían en familia. Era como una cena especial porque celebraban que eran libres, que Dios los rescató de la esclavitud que vivían en Egipto. Esa es la fiesta de la Pascua. Les hacía recordar que habían sido rescatados de la esclavitud que
estaban viviendo en Egipto. Pero ¿y por qué hablamos de la Pascua ahora? Pasaron los años y Jesús estaba con sus amigos en Jerusalén. Jesús iba a celebrar la Pascua. Para eso le habían prestado un cuarto grande donde ellos podían hacer y reunirse juntos para cenar y celebrar esta fiesta de la Pascua. ¿Sí? Entonces, Pedro y Juan, sus discípulos, sus amigos de Jesús que andaban con él, ya habían comprado todo lo necesario para la cena y ya habían preparado la comida. Ya estaba todo listo, el cordero ya estaba cocinado, todo listo para que ellos pudieran cenar juntos en esta Pascua. Cuando llegó Jesús y sus discípulos, los demás, se acercaron, llegaron a la casa que les habían prestado, llegaron y como habían caminado mucho, sus pies estaban sucios. Y las calles, imagínense, las calles no eran pistas como tenemos ahora, ¿no? Las calles eran llenas de polvo y no había ningún esclavo que pudiera lavar los pies de los discípulos. Ellos tenían que estar limpios para esta fiesta de la Pascua. Tenían que estar limpios y purificados. Entonces, ¿se imaginarán cómo estarían los pies de los discípulos? Imagínense, estarían muy cochinos. Y en ese tiempo no existían zapatos, zapatillas, como ahora. En ese tiempo, ¿qué usaban? Usaban sandalias. Y imagínense sus pies con sandalias. Imagínense que las calles no eran calles limpias. Y para ser honesta, estaba lleno de polvo, de tierra y de otras cosas más por ahí. ¿Se imaginarán? De las vacas, de los burros, esas cositas ahí que son horribles, ¿verdad? Se imaginarán ya de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, toda la calle estaría sucia y cochina y los pies de sus discípulos, y se imaginarían cómo estaría. Y no había ningún esclavo para que pudiera lavarles. Recuerden que esta fiesta, ellos debían estar limpios y también purificados, limpios. Entonces, ¿quién lavaría los pies de los discípulos? Y en eso estarían conversando, ¿no? Imagínense, Pedro y Juan, ellos estuvieron dedicados a la cocina, a cocinar y a preparar todo para dejar listo el cordero para la cena. Imagínense que ellos han trabajado mucho. Ellos dirían, pero si nosotros hemos cocinado, hemos matado el cordero, hemos preparado todo, ya nosotros no debemos lavar los pies, que lo hagan que ellos se laven, ellos mismos se laven, porque nosotros hemos estado ocupados trabajando. Y puede ser que también los discípulos que habían llegado, ellos pudieron haber pensado, ¿no? Pero si Pedro y Juan han cocinado nada más, nosotros hemos estado caminando por todas las calles con Jesús. Si ellos han cocinado, si ellos han preparado todo, también ellos deben lavarnos los pies, ya que nosotros estamos llegando. Imagínense, nadie quería lavar los pies. Todos decían que lo haga el otro, que lo haga el otro. Pero ¿quién pudo haberles lavado los pies? ¿Quién sería la persona que haría eso? Entonces, nadie quería hacerlo, nadie quería lavar los pies. Y todos se sentaron en la mesa. Se sentaron en la mesa, así con los pies cochinos, sucios. Todos se sentaron en la mesa ya listos porque querían comer y empezar con la fiesta de la Pascua. Pero Jesús se dio cuenta, porque Él lo sabe todo. Jesús silenciosamente se levantó de su lugar y
se quitó la túnica, agarró una toalla y una tina con agua. Y él se acercó a sus amigos y se arrodilló y empezó a lavarles los pies uno por uno. Cuando Jesús empezó a lavar, Pedro dijo, ¡no! Y todos se quedaron así. No puedes hacerlo, Señor. No puedes hacerlo. Y Jesús le dijo, Pedro, si no me dejas que te quite la suciedad, no puedes estar cerca de mí. Eso le dijo Jesús a Pedro. Pedro no entendía que Jesús es el rey servidor, el rey siervo. Sí, Pedro no entendía. Jesús le dijo, Pedro, si no dejas que yo te saque la suciedad, no puedes estar cerca de mí. Jesús sabía que las personas necesitaban estar más limpias por dentro. La suciedad de los pies no era nada comparado con la suciedad que había en los corazones de cada persona, con el pecado que cada persona tiene. Entonces la suciedad de los pies no es nada comparado con el pecado. Y es por eso que Jesús quería enseñarles a ellos a que debían estar limpios, pero limpios de corazón. Que si no estaban limpios, no podían estar cerca de Jesús. ¿Sí? Porque el pecado nos separa de Dios, de Jesús. Si nosotros tenemos pecado, no podemos estar cerca de Jesús. Necesitamos tener nuestros corazones limpios para estar con Jesús. Entonces Pedro dijo, entonces Señor, lávame por entero, Señor. Lávame por entero, Señor, dijo Pedro. Entonces Jesús empezó a lavar uno por uno a sus discípulos, a sus amigos. Y él les decía, hago esto porque los quiero. Y les dijo, hagan esto los unos por los otros. Y Jesús había terminado ya de lavar los pies, estaban cenando en la Pascua. Y en ese momento Jesús ya sabía que uno de sus amigos que estaban sentados en la mesa con él, uno de sus discípulos, lo iba a traicionar, que ese amigo estaba preparando un plan malvado. ¿Qué sería ese plan? ¿Recuerdan cómo se llama ese ese discípulo que traicionó a Jesús? Judas, ¿verdad? Judas ya había hecho un plan malvado. Judas quería entregar a Jesús a los fariseos, que eran los líderes, y ellos eran hombres malos que querían agarrar a Jesús y matarlo. Ellos querían eso. Entonces, ¿quién los ayudó? Judas. Judas ayudó a que los fariseos pudieran cumplir con lo que querían, matar a Jesús. Entonces Judas iba a vender a Jesús por ¿cuántas monedas de plata? Por 30 monedas de plata, ¿no? Y Jesús ya sabía todo ese plan, pero los discípulos, los demás, nadie sabía, pero Jesús ya sabía. Entonces cuando ellos cenaban en la mesa, Jesús les dijo a Judas, adelante Judas. Así le dijo, adelante Judas. Y los demás discípulos no entendían por qué Jesús estaba diciéndole eso a Judas. No entendían, pensaban que era algún trabajo que Jesús le había mandado, ¿no? Pero Jesús dijo adelante, es porque ya sabía que Judas lo iba a traicionar y que en ese momento Judas ya tenía que ir para que entregara a Jesús. Entonces
Judas se levantó y se fue. Se fue para poder cumplir con ese plan que tenía, de que puedan agarrar a Jesús, arrestar a Jesús. Entonces Judas salió, se fue, se retiró de la mesa, ¿sí? Y en medio de la oscuridad. Pero Jesús se quedó con los demás discípulos. Estaban ahí en la mesa cuando Jesús se levantó, tomó un pan, lo partió y lo repartió a todos sus amigos, sus discípulos. Luego tomó una copa de vino, dio gracias a Dios y la bebió y la repartió a los demás. Y dijo: mi cuerpo es como este pan, que se romperá. Esta copa de vino es como mi sangre, que será derramada, dijo Jesús. Y Jesús dijo: así es como Dios rescatará al mundo entero. Mi vida se romperá, mi cuerpo, pero el mundo que estaba destrozado se va a arreglar. Mi corazón será destrozado, pero el de ustedes sanará. Así como el Cordero de la Pascua murió, yo moriré en su lugar. Mi sangre lavará todos sus pecados y sus corazones quedarán limpios. Y dijo Jesús: hagan esto cada vez que coman el pan y beban vino. Recuerden que yo los he salvado y los he rescatado. Entonces Jesús sabía que ya había llegado el momento de que deje este mundo y vaya con Dios y regrese a Dios. Y Jesús dijo: no estaré más con ustedes por mucho tiempo. Ustedes van a entristecerse mucho, pero no tengan miedo. Va a bajar un ayudador que va a estar con ustedes, el Espíritu Santo. Ustedes van a ser llenos de felicidad y Él nunca los va a dejar. No tengan miedo, ustedes son mis amigos y yo los quiero. Entonces ellos cantaron su canto favorito y se fueron al lugar favorito, que era un lugar donde le gustaba estar a Jesús, que era el huerto de los olivos, ¿ya? Era un monte, el huerto de los olivos era el lugar favorito de Jesús. Terminaron de cenar y todos se fueron a este huerto favorito de Jesús, el huerto de los olivos. Al llegar al lugar favorito, Jesús empezó a sentirse triste y les dijo a sus amigos, los discípulos: siéntense aquí y espérenme. Jesús caminaba, pero Pedro, Juan y Jacobo seguían a su lado. Y Jesús les dijo: espérenme aquí, oren. Yo necesito estar a solas para hablar con mi Padre. Entonces Jesús se fue solito caminando y entre la sombra de los árboles estaba pensando. Y Jesús pensaba: sé que mañana me van a crucificar y mañana voy a recibir todo el castigo de los hombres, de las mujeres, de todos los niños y niñas que han hecho y que van a hacer. Voy a recibir todo eso. ¿Cómo voy a soportar todo eso?, decía Jesús. Pensaba Jesús. Parece que va a ser demasiado duro llevar todos los pecados de todas las personas. Me parece que va a ser muy duro. ¿Cómo voy a soportar todo esto? Jesús se arrodilló y empezó a llorar y a decir: Padre, no hay otra manera de poder rescatar a todo el mundo, de librarlos del pecado, de sanar sus corazones. No hay otra manera que no sea esta. Jesús lloraba porque sabía todo lo que iba a pasar, pero también sabía que no había otra manera, no había otra forma, que tenía que hacer eso por amor. Y Jesús sabía que todo tenía que recaer sobre Él, todo el peso tenía que recaer sobre Él.
Pero había algo más horrible que a Jesús le partía el corazón. Cada vez que alguien rechaza a Dios, que no obedece, está separado de Dios, está lejos de Dios. Dios no está con él, está lejos por el pecado. Entonces, eso le partía el corazón a Jesús. ¿Por qué? Porque él iba a perder a su Padre por causa de llevar todo el pecado de todo el mundo. Jesús no había hecho nada, era limpio, pero iba a llevar y a cargar todo el pecado de todo el mundo. Y su Padre no iba a estar cerca de él. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y eso a Jesús le ponía triste. Porque no iba a estar su Padre con él. Que por eso iba a sentir que su Padre no va a estar con él, que lo iba a abandonar. ¿Por qué? Porque el pecado que iba a cargar de todo el mundo, de todos nosotros, lo iba a separar de Dios. Entonces eso le partía mucho el corazón, pero decía, tengo que hacerlo. A él le dolía más estar lejos de su Padre, pero tenía que hacerlo, tenía que cumplir con todo el plan de Dios. Entonces, Jesús dijo, Padre, aquí estoy. Jesús, como un cordero quieto, dijo, Padre, aquí estoy. Castígame a mí. Quiero recibir ese castigo, estar separado de ti, llevar ese castigo que tanto me duele, pero no castigues a todo el mundo. Sálvalos a ellos, sálvalos, pero castígame a mí, que todo el castigo caiga sobre mí, sobre mi vida, pero a ellos sálvales. Entonces Jesús se levantó, se fue donde estaban sus amigos, los despertó y les dijo, ya llegó el momento, ya es hora, les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Ya era hora para qué? De repente el huerto se empezó a llenar, empezaron a venir muchos soldados con sus espadas y mucha gente con sus antorchas y sus palos, como si Jesús fuera un criminal, como si Jesús fuera el más avesado criminal, terrible. Vinieron todos armados y vino Judas con ellos, su amigo de Jesús, que lo traicionó. Judas se acercó y besó a Jesús y le dio un beso a Jesús. Y los soldados empezaron a arrestaron a Jesús, lo agarraron y lo arrestaron. Y todos los demás discípulos huyeron, todos se fueron. Y los soldados le dijeron a Jesús, ¿eres el Hijo de Dios? Y Jesús respondió, yo soy. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos los soldados, todos cayeron al suelo al escuchar la voz de Jesús, yo soy. Sí, todos se cayeron, ¿se imaginan? Que eran muchos soldados y todas personas, todos cayeron al sonido, al escuchar la voz de Jesús. Y se levantaron y dijeron, ¿quién te crees tú para llamarte o decir que eres el Hijo de Dios? ¿Quién te crees tú? Por eso te vamos a arrestar, porque tú estás diciendo que eres el Hijo de Dios. Entonces, debes morir por llamarte el Hijo de Dios, dijeron los soldados, gritaron. Entonces, tuvieron los líderes, los fariseos, tuvieron que idear un plan para llevar a Jesús a los romanos, para que lo crucificaran ellos por hacerse llamar Hijo de Dios. Pero Jesús decía, para esto ya nací. Este era el plan que Dios, mi Padre, quería y que por eso yo nací en el mundo, para cumplir este plan. Y debo cumplirlo. No voy a dejar de cumplir este plan. Lo voy a hacer porque amo a todo el mundo y yo quiero que todo el mundo sea rescatado, sea sanado
y yo tomaré su lugar para yo sufrir ese castigo y que ellos puedan ser sanados, que ellos puedan ser salvados. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana muy bonita y que cada problema, cada obstáculo que hayan pasado haya sido superado con éxito, porque de los problemas aprendemos y sobre todo tenemos que seguir confiando en nuestro Señor, que cada cosa que pasemos vamos a salir adelante y victoriosos porque somos más que vencedores. Y también tenemos que seguir aumentando nuestra fe, seguir confiando en Dios a pesar de todo lo que estamos viviendo en el día a día. Bueno, hermanos, ahora sí es hora de iniciar nuestro culto de este domingo. Entonces, les invito por favor a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 26, por favor. A ver, y este capítulo dice así: Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces, los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado de Jesús. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo, y gritaban: «Alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, ¡viva el Rey de Israel!». Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: «No temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra». Sus discípulos no entendieron en ese momento de qué se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: «Ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va atrás de él». Jesús anuncia su muerte. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: «Señor, queremos conocer a Jesús». Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: «Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano da trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán.
Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. ¡Wow, hermanos! Es sorprendente y a la vez triste lo que hemos leído. Sorprendente y alegre porque vemos cómo las personas, al ver el milagro que hizo Jesús con Lázaro, hacía que sus corazones aceptaran a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero triste porque nos damos cuenta que la profecía se estaba cumpliendo acerca de que el Salvador vendría para poder separarnos del pecado, para poder librarnos de ese pecado y estar en comunión con nuestro Padre. Entonces, hermanos, esta es la lectura del día de hoy y nuestro pastor Andrés será quien da la prédica. Así que les pido por favor que inclinen sus rostros y cierren sus ojos, que vamos a orar. Padre mío, Rey bendito de los ejércitos, gracias por su palabra, gracias por un día más de vida, bendito Rey, gracias por permitirnos conocer más sobre usted, gracias por mandar a nuestro Señor Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, Padre Santo, gracias por darle la fuerza y la valentía, bendito Rey. Padre mío, en esta noche le pido que por favor siga usando como instrumento suyo a nuestro pastor Andrés, Padre Santo, quien será el que dé la prédica de esta noche. Sea usted quien nos hable a través de él, bendito Rey, y ayúdenos a que todo lo que se predique el día de hoy lo podamos poner en práctica. No solamente ser oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra, dar a conocer su palabra a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Ayúdanos, bendito Rey, ayúdenos a ello, por favor. Y también le pido que nos perdone por todo lo malo que hacemos. Perdónenos, bendito Jehová, y ayúdenos a arrepentirnos, a tener ese cambio de actitud, Padre mío, y poder hacer todas las cosas que le agradan, y que cada cosa que hagamos sea como si fuera para Él. Siga, por favor, Padre Santo, dándole sabiduría, ciencia, entendimiento a nuestro pastor Andrés, Padre Santo. Un gran trabajo hace él. Que su vida sea bendecida, prosperada y victoriosa junto al de su esposa. Gracias por todo, Santo Rey. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pastor Andrés, la prédica, por favor. Clamaban hosana al Señor. Hosana, hosana al Hijo de David. Hosana, hosana al Hijo de David. Con mantos vestían al paso del Señor, gritando hosana al Señor. Hosana, hosana al Hijo de David. Hosana, hosana al Hijo de David.
La lectura bíblica de hoy es como ver una película en Netflix. Al escuchar las palabras, vienen a la mente escenas de mucha gente, mucha emoción, los niños corriendo por ahí, por allá, las ramas de palmera, los gritos de la gente, el asombro de los discípulos y mil cosas más. Y en medio de todo, la figura de un hombre montado sobre un burrito, al parecer tranquilo, no recibiendo de forma muy ostentosa la adulación de la multitud, sino mirando de frente hacia la ciudad de Jerusalén, sabiendo perfectamente todo lo que le esperaba ahí. En mi propia mente, esta imagen me lleva a otra escena que ocurrió tiempo atrás cuando el Señor comenzó este viaje a Jerusalén. Me refiero a Lucas capítulo 9 y el verso 51, que dice: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Es muy interesante ver cómo las otras versiones de la Biblia traducen o expresan este versículo. Muchas de ellas resaltan la determinación del Señor. Sabía a dónde tenía que ir y sabía por qué tenía que ir. Algunas versiones dicen: Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O Él se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Otra versión dice: tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. Creo que tenemos la imagen. Su hora en otras ocasiones aún no había llegado, como cuando cambió el agua en vino en Caná de Galilea, cuando hizo su primer milagro en Juan capítulo 2, o cuando los judíos intentaron arrestarlo en Juan 7 y el verso 30, pero no pudieron porque aún no había llegado su hora. Pero ahora su hora se acercaba. La larga sombra de la cruz caía sobre su camino y no había forma de evitarla. No, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén y los discípulos, aún sin entender realmente por qué estaba haciendo esto, se quedaron atrás siguiéndole. Acerca de los discípulos, me pregunto, incluso en ese primer domingo de Ramos, si tenían alguna idea de lo que estaba pasando. Pero por supuesto, cuando todo hubiera terminado, el Espíritu Santo les recordaría las palabras de Jesús y lo entenderían. Ellos, con la excepción de Judas, entonces pondrían la cara para proclamar el Evangelio y edificar la iglesia que saldría de Jerusalén y que llevaría el Evangelio a cada linaje, tribu, raza y lengua. Pero eso aún no había sucedido. Volvamos a la figura montada sobre el burrito. Algo más que realmente me llamó la atención esta vez fue el papel de Lázaro en la historia. No a Lázaro personalmente, sino a lo que le había sucedido a Lázaro. Un capítulo antes, en el capítulo 11 de Juan, leemos sobre lo que tiene que ser el milagro más espectacular de todo el ministerio de Jesús, cuando se paró fuera de una tumba abierta en Betania, cerca de Jerusalén, y llamó a su amigo Lázaro, quien en este momento llevaba 4 días muerto, y gritó: Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro, envuelto en todas sus vendas, salió de ahí, salió de la tumba. Se me ocurrió, de alguna manera, la historia de lo que sucedió a Lázaro prefigura lo que iba a suceder en Jerusalén,
porque aquí en Juan 11 tenemos también una muerte y una resurrección. Por supuesto, no se compara con la muerte y la resurrección de Jesús en términos de lo que significa para la historia de la humanidad, pero encaja perfectamente en el panorama general. Jesús, en su camino para afrontar personalmente el pecado y la muerte por su propia muerte en la cruz, se encuentra frente a una escena que muestra dramáticamente las consecuencias del pecado y la muerte en el mundo que Dios hizo. ¿Crees que cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín de Edén, les advirtió de antemano que tendrían que pensar en encontrar una cueva en algún lugar porque un día sus cadáveres tendrían que ser depositados en ella? Al principio no hubo muerto, no hubo pecado y por tanto no hubo muerte. El pecado y la muerte llegaron más tarde, pero no fueron parte del buen plan de Dios para la humanidad. Entraron y distorsionaron todo. No había lugar para el llanto de los dolientes en el Edén al principio, pero en el lugar cerca de Betania, donde yacían a Lázaro, el lugar estaba lleno de ruido de la tristeza y el dolor humanos. Leamos en el versículo 33 de Juan 11. Cuando Jesús vio a María llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Se conmovió en su espíritu. ¿Sabes qué significa esto? A veces nuestras traducciones y nuestras versiones de la Biblia realmente no transmiten toda la fuerza de las palabras griegas. Y la palabra griega que Juan usa aquí tenía el sentido de hacer literalmente un ruido. Y no cualquier ruido, sino el ruido del bufido de un caballo. Fue el sonido que salió de su boca de Jesús como una reacción violenta dentro de él. El sonido como el de un caballo bufando. Expresaba tristeza, pero no solo tristeza. Como dice un comentarista, es más exacto decir que Jesús estaba enojado y conmovido ante la destrucción y el poder del gran enemigo de la humanidad, la muerte. Jesús pronto quebrantaría el dominante poder de la muerte. Entonces, ¿qué hace Jesús? Otro comentarista lo expresó en términos de un choque de titanes. El encuentro de dos grandes enemigos para una prueba de fuerza. Por un lado, la obra del diablo, la muerte, la terrible consecuencia del pecado. Y por el otro lado, Jesús, el príncipe de la vida, que vino a este mundo. ¿Para qué? Para destruir las obras del maligno. Entonces Jesús dice, quita la piedra. Y la piedra se quita. Y enseguida se escucha la voz de mando, Lázaro, sal de ahí. Y ante los ojos de una multitud asombrada, sale Lázaro. La palabra del príncipe de la vida ha triunfado. Se ha ganado el concurso, pero la prueba más grande de todas por Jesús aún está por venir. Entonces, volvamos a esa escena fuera de Jerusalén. Y como dije antes, las consecuencias de lo que le pasó a Lázaro todavía están en juego. ¿Cómo? Bueno, para comenzar, muchos de los que estaban físicamente presentes cuando Lázaro salió de la tumba, ahora estaban físicamente presentes en esa multitud, moviendo sus ramas de palmera. Y otros, después de que Lázaro hubo resucitado,
se fueron corriendo a Jerusalén para contarle a todos sus amigos lo que había sucedido. Y se corrió la voz rápidamente. Jerusalén estaba repleta de visitantes judíos y también gentiles, temerosos de Dios, que habían venido a Jerusalén para la Pascua, la gran celebración de la liberación de Dios de su pueblo de la esclavitud en Egipto más de 1000 años atrás. Así que había entre la multitud judíos que habían estado presentes en Betania, y luego leemos acerca de este otro grupo que salieron de Jerusalén en el verso 18. Por eso, tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. ¿Y quién tiene en común los dos grupos? Una cosa es el hecho de que todos llevaban ramas de palmera. Cada rama era como la bandera nacional de Israel, de los judíos. Llevar una de estas ramas era declarar un mensaje nacionalista, que se vayan los romanos. Porque seguramente esta figura en el burrito que podría resucitar a los hombres 4 días después de que hubieran muerto, podría conducir a los judíos a la victoria contra los romanos. Entonces llamaron a Hosanna, Hosanna, que significa sálvanos, sálvanos ahora. Y citaron versículos mesiánicos de las Escrituras y pusieron sus túnicas en el camino de Jesús para hacer una alfombra real. ¡Qué espectáculo! ¿Qué podríamos agregarle? Bueno, por lo menos 2 cosas. Una, la figura sombría de los líderes judíos en el verso 10, ahora conspirando no solo para matar a Jesús, sino también para matar a Lázaro. Y la segunda cosa que podríamos agregar, bueno, creo que es justo decir que entre la multitud también había no pocos corderos. ¿Corderos? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, era la época de la Pascua. Aquellos que habían llegado a Jerusalén para la Pascua no habían venido con las manos vacías para la celebración de la Pascua. Iban a comer la misma comida con que los israelitas habían celebrado la primera Pascua antes de salir de Egipto, cuando ellos también comieron corderos. Por eso habían llevado sus corderos. No se podía comprar uno en el día de la fiesta, no. Las reglas decían que el cordero que fue sacrificado tenía que haber sido con la persona o con la familia durante por lo menos los 3 días anteriores a la celebración. Entonces, Jerusalén estaba llena de gente y estaba llena de corderos. ¿Has oído hablar de Josefo? Fue un historiador judío poco tiempo después de los eventos sobre los que estamos leyendo hoy. Josefo nos cuenta que un año en Jerusalén hubo un censo de corderos. ¿Puedes adivinar cuántos eran sacrificados en el año de ese censo? 265,000. Y seguramente mientras Jesús se acercaba a la ciudad, había también corderos en abundancia, mezclados con la multitud. Entonces, una vez más, que volvamos a mirar al hombre en el burrito. La gente lo aclama como el rey de Israel, como el Mesías. Pero, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Se está distrayendo? ¿Se detiene a caminar con la multitud como lo haría un candidato presidencial? ¿Está firmando ramas de palmera? Algunos dirán al llegar de nuevo a sus casas, ¿tenemos su firma? No. Lucas 9:51 de nuevo dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió
con determinación hacia Jerusalén. Con determinación afirmó su rostro para ir a la ciudad. Tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. Bueno, todavía se dirigía a Jerusalén. Todavía no estaba ahí. Faltaba poquito, pero faltaba. La tarea estaba aún por concluir. Se acercaba su hora. Y de todos los corderos en esta escena que tenemos en nuestra mente, el mismo Jesús fue el único que realmente importaba. Él mismo era el Cordero de Dios, el único sacrificio que realmente importaba. El que había sido aclamado al comienzo de su ministerio por Juan el Bautista, quien dijo a la multitud ese día: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. El que es el Rey humilde, que cumple la profecía de Zacarías 9 y el verso 9. Mira, tu Rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Pero a la vez es el que un día será aclamado en Apocalipsis 17 y el verso 14 como el Cordero, que es también el Señor de los señores y el Rey de todos los reyes. Así que ahí está a las puertas de Jerusalén. Y como leemos en el versículo 19, todo el mundo se va tras él. Bueno, entre los versículos 19 y 20 han pasado unas 24 horas. Jesús está ahora en la ciudad y algunos de esos temerosos de Dios, esos gentiles que se habían convertido al judaísmo y que estaban ahí para celebrar la Pascua, vienen a buscar a Jesús. Es un detalle pequeño pero interesante que el discípulo a que se acercan es Felipe, el único de los 12 que tiene un nombre griego. Y Felipe va a Andrés, y Andrés va a Jesús. Y Jesús responde en primer lugar con estas palabras: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Ahora, por favor, espero que estas palabras te recuerden de unas de las palabras de Lucas 9:51 otra vez. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Es cierto que Lucas probablemente tenía en mente la ascensión de Jesús, mientras que Juan en su evangelio ve la cruz como la corona de la gloria de Jesús, pero ambos están hablando de los eventos finales de su vida terrenal, la hora que inevitablemente vendría y de su obra salvadora para los pecadores indignos como tú y como yo. Pero en el contexto, ¿no te sorprenden un poco las palabras de Jesús? Andrés dice: Jesús, hay algunos griegos que quieren verte. Y Jesús dice: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda sola. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Aquí tenemos una anticipación de lo que veremos cuando en nuestros estudios en Efesios lleguemos a Efesios capítulo 2 y el versículo 14, cuando Pablo, desde el otro lado de la resurrección, dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Jesús les está diciendo a Andrés y a los discípulos en Jerusalén ese día: el tiempo ha venido cuando mi vida será entregado como un sacrificio para todos los hombres, no importa su color, su nacionalidad, ni su raza, cuando la gente de todo el mundo vendrá tras mí.
Había llegado el momento, y como pronto diría en oración en Getsemaní, no ruego que de mí pase esta hora, porque para esta hora me envió mi Padre. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para hacer la voluntad de su Padre. Él era como una semilla que moriría para que hubiera una cosecha abundante. Así concluye en nuestro pasaje de hoy. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiere servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Así que, en conclusión, quiero preguntarte 3 cosas y me hago a mí mismo las mismas preguntas. Por si acaso, no va a haber preguntas en la pantalla después de la prédica, aunque si quieres hablar después del culto sobre estas preguntas, adelante, te animo. De hecho, sería muy bueno que lo hicieras. La primera pregunta sería, ¿recuerdas cómo empezó el viaje para ti? No estoy hablando de un viaje físico, sino de ese día en que Jesús se convirtió para ti en algo más que un hombre que leías en un libro o del que otras personas hablaban. Tal vez hubo un primer paso que condujo a un segundo paso y a un tercer paso, hasta que un día te encontraste junto a un río no muy lejos de aquí y te estaban bautizando. Y probablemente mientras eso sucedía, tus amigos que estaban ahí presentes contigo estaban cantando el himno que a menudo cantamos en estas ocasiones. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Puedo preguntarte, y a mí mismo, una segunda pregunta? ¿Has sido fiel a este compromiso? Muchas cosas vienen después del fervor y la sinceridad de nuestro primer amor. Las responsabilidades llegan a nuestras vidas con el pasar de los años. Los afanes de la vida nos desvían de nuestro rumbo. Las distracciones y las atracciones hacen que nos apartemos la mirada de Jesús, ese hombre en la cruz, que se mantuvo en el camino para llegar a esa cruz, para que pudiéramos tener vida y tenerla en abundancia. Y la pregunta final. Jesús le dijo a Andrés, ha llegado el momento, había llegado su hora. Pero para ese momento, para él, iba a ser un momento totalmente decisivo, una muerte única e irrepetible para nosotros, los pecadores. Pero, ¿será que esta noche, o mientras escuchas esto, que ha llegado el momento para ti? Tal vez un momento de reconocimiento de que la respuesta a la pregunta anterior es que sí, te has desviado. Tal vez de una manera grande, tal vez de muchas maneras pequeñas, pero ahora, cuando miras, te das cuenta de que tu vida no está donde Dios quiso que fuera. No estás donde Él quiere que estés, porque cuando te hizo su Hijo, quería que estuvieras dentro de la calidez de su abrazo y de su amor. Quizás este podría ser el momento en que te pongas de rodillas para pedir el perdón que Él anhela darte y el momento en que vuelvas a donde perteneces. O si nunca has estado en ese viaje, pero estás escuchando la voz de Jesús por primera vez y quieres dar tus primeros pasos para seguirlo, entonces deja que este domingo de Ramos sea el día en que para ti haya llegado ese momento.
Únete a mí mientras oramos juntos. Oremos y mientras yo oro, tú puedes repetir en tu corazón las palabras que corresponden a donde tú estás en este momento. Oremos. En primer lugar, para aquellos de nosotros que nos hemos alejado del Señor. Señor Jesucristo, confieso que he perdido mi primer amor. Me he alejado de ti. He quitado mis ojos de ti y los he puesto en cosas mundanas. Pero hoy, en ese momento, quiero volver. Te pido que me perdones y que me devuelvas al camino de la vida. Y te seguiré todos mis días en obediencia a tu voluntad. Y para aquellos cuyo viaje comienza hoy, estas palabras. Señor Jesús, sé que he pecado en mis pensamientos, palabras y acciones. Hay tantas cosas buenas que no he hecho y tantas cosas pecaminosas que sí he hecho. En verdad lo siento y me alejo de todo lo que sé que está mal en mi vida. Diste tu vida en la cruz por mí y ahora te la devuelvo. Te pido que vengas a mi vida como mi Salvador, mi Señor y mi amigo. Y te seguiré todos los días en obediencia a tu voluntad. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.